Hablar de IDIPRON es recordar al padre Javier de Nicoló. Usted trabajó con él muy de la mano. ¿Qué es lo que más significó en esos años de labores? A ver, yo soy salesiano y en ese sentido siempre estuve cerca de Javier. Es un carismático, una persona... además la calle se mueve mucho. Sí. Quizás la última conversación que yo tuve con Javier, él me repetía una cosa: acuérdese que la calle va en jet y nosotros vamos en carretilla, ¿sí? O sea, que la calle va moviéndose muy rápido, es muy dinámica. Sí. Y nosotros a veces vamos con unas estructuras demasiado fuertes que no nos dejan tener la agilidad para movernos como lo requiere la calle. Por eso era difícil trabajar con Javier, porque Javier igual lo iba para allá, que igual él veía que era para acá, igual cambiaba para el otro lado, y entonces en general tendemos a ser un poco psicorrígidos, ¿no? Entonces yo estaba preparando una canción y la canción era para mañana y él dice, no, ya no hay mañana, sino que nos vamos para el mar, y entonces ya la canción no se va a hacer, y eso a uno lo indignaba, ¿no? No se pudo planear, no se pudo hacer, y era difícil. Entonces el trabajar con Javier era trabajar con un volcán de iniciativas, y era trabajar con un hombre que sabía manejar la pasión del servicio a los más necesitados, en este caso concreto como salesiano, a los niños y a los jóvenes. Se imagina uno que era una persona que no descansaba, o sea, dormía poco, madrugaba mucho. ¿Cómo era esa rutina? Era como la calle. Javier decía que, o sea, nada raro encontrarse uno a Javier a las 2, 3 de la mañana funcionando, porque así era un niño en la calle no hay horarios, ¿no? En la calle no es que uno se acuesta a las 10 y se levanta, ¿no? En la calle se acuesta donde le agarra el sueño y como puede, y se levanta donde lo dejan y como se puede, porque igual yo me acabo de acostar y viene la policía y me levanta y me toca levantarme y me despierta y me dice, corra que nos van a quitar de aquí o nos echaron agua caliente, pues hay que correr. Javier decía que esa era la dinámica que debía tener el programa, o sea, no ser rígidos en horarios y esa era la vida de él. O sea, él mismo era en eso como muy consecuente. Javier en cualquier momento, cualquier sitio estaba trabajando, estaba haciendo, él se bajaba en cualquier sitio a hablar con los muchachos, a integrarse con ellos. Un servidor incansable. Creativo. Bueno, en algún momento lo vio, por ejemplo, de mal genio o estresado. Sí. No era... Y con los muchachos podía ser el papá que fuera, pero era un buen papá, o sea, también regañaba. Y también les hablaba duro. Y nosotros tenemos siempre la figura de papá y mamá, ¿no? O sea, decimos que la mamá es lo afecto, la mamá es todo eso, y el papá encarna la norma, el papá. Javier era una buena síntesis de un papá-mamá. O sea, los muchachos lo querían, lo quieren, ¿no? Ayer me estaba viendo con un egresado que me decía, mi papá Javier yo lo adoraré toda la vida. Eso es una confesión muy bonita, sí, de un hijo que se siente amado por su padre. Pero así como era afectuoso y todo, era templadito, ¿no? Esta educación que imparte pues, el padre Nicoló, que se vive en IDIPRON, en los diferentes sitios, y que conllevan a unos frutos tan excelentes en unos muchachos realmente sobresalientes, ¿a qué se debe? ¿A una formación más con amor, a una formación más en línea? ¿Cómo es? Nosotros partimos, nuestro proyecto parte del afecto, o sea, nosotros trabajamos con el afecto, desde el afecto. Entendemos que es el amor el que lo cambia a uno, o sea, a uno lo cambia quien uno sabe que lo ama. Quien no lo ama lo puede disciplinar, lo puede a uno a conductar, pero no lo cambia. Apenas lo sueltan, uno vuelve a donde está. Eso es muy claro en la pedagogía salesiana, muy claro en la pedagogía de IDIPRON, que es una transposición. Javier lo que hace es transportar a Don Bosco a una estructura muy nuestra, Colombia la trae. Pero es un salesiano pasando un modelo y adecuándolo a una situación particular que es la de Bogotá. Y ese modelo se va a enraizar aquí en los años 70 de manera... Pero mire que nace en las mismas estructuras de Don Bosco, nace en la cárcel. Don Bosco empieza su formación, su proyecto de formador
en un ejercicio de ir a las cárceles y ver cómo estaban los muchachos en las cárceles. Javier es capellán de la cárcel en los años 60 y es del ejercicio de la cárcel de donde él sale a verlos de la calle. O sea, estos, ¿en cuánto tiempo van a estar allá donde yo vengo? ¿Cierto? Entonces lo que hay que hacer es evitar que estos lleguen allá. Hay que atenderlos aquí, en esta situación, antes de que sean los delincuentes que vamos a tener que atender en la cárcel. Entonces Javier viene y asume un proyecto que Bogotá venía ya organizando, que va a ser el Instituto de Protección de los Niños, IDIPRON. En este momento de atrás, cuando se fundó a lo que es ahora IDIPRON, ¿cuántos niños acoge? ¿Cuántos sedes ya tiene? ¿Cómo ha sido todo este caminar? Javier deja esto muy grande, pero esto tiene dos, esto es, no es monofásico, sino bifásico por lo menos. Tiene dos pulmones. Uno es público, que es IDIPRON, y otro es más privado, que es la Fundación Servicios Juveniles. Sí. Ambas nacen con Javier y ambas crecen paralelas, como una sola cosa. O sea, quien estaba en la fundación o los que han estado en el servicio, en los servicios juveniles siempre han creído que eran IDIPRON, sí. Y los de IDIPRON siempre creían que eran la fundación. Eso eran las dos cosas. Es cuando sacan a Javier de IDIPRON que se tiene que partir, porque eran dos cosas distintas, unificadas por el fundador, sí. Que tiene como dos manos y ejecuta. La fundación tiene muchas casas y no se limita a Bogotá. El fenómeno de los niños y de la habitancia en calle no es algo, la calle no es algo que puede limitar a Bogotá, yo creo que a ninguna ciudad, porque el habitante de la calle es muy libre, él igual está aquí, que igual coge un bus y se va para otro lado. Entonces, los habitantes, no es como el bobo del pueblo, que no se iba del pueblo. Sí. El habitante de la calle, ese sí, ese andariego, ese es vago, ese coge para todos lados. Entonces, atender el habitante de la calle, voy a decir algo, en Bucaramanga quizás evita que llegue a Bogotá, ¿sí? Y eso lo tenía claro Javier. Entonces, para Javier era Colombia lo que él necesitaba atender. Hablando de la historia, mencionemos algo, por ejemplo, de los libros de él, el de Musarañas, el del habitante de la calle. ¿Cómo eran esos escritos de Javier? ¿Él los dirigía? ¿Tenía un grupo? ¿Qué sabe usted sobre eso? IDIPRON fue siempre un equipo. IDIPRON no fue una persona más, esto nace en equipo, y Javier tenía una agilidad enorme para crear equipo. Después lo desbarataba, pero él lo creaba. Sí. Alguien que trabajó con él muy cerca me decía en un momento: tú te acuerdas, tú conoces, tú sabías que esto fue hecho así, aunque después Javier hizo lo que le dio la gana, ¿no? Sí. Pero era como entre chiste y chanza, pues la cosa. Pero era expresar cómo Javier fue muy libre con todo lo que... ¿Y escribía? Y asumía las cosas, ¿no? Entonces, yo no tengo duda de que los musarañas, como llamamos sí. Nosotros los dos, musarañas, que es el que sintetiza la experiencia inicial hasta sí. Los años inicios de los 80, y el del niño, que lo llaman Musarañas 2, Niño de la Calle, ese... Sí. Ahí está vertido el pensamiento de Javier, o sea, ahí usted siente lo que es IDIPRON, lo que era el programa Bosconia de la Florida, lo que era eso que llaman los niños del Padre Javier, ese programa de los niños del Padre Javier, está vertido ahí. Yo digo que si él lo escribió, él se sentó y lo escribió. En el primero aparecen otros autores, en el segundo el autor es él. Javier era una persona tan rica, con tantos valores, que no es que él no fuera capaz de escribirlo, pero como esto funciona, yo diría que no es que sea de él. Sí creo yo que fue creado en equipo, muy revisado por él, lo que hay ahí es de él. Quien quiere conocer a Javier de Nicoló, en Musarañas lo encuentra, en los Musarañas, ahí está él. Uno no tiene que entrar a preocuparse si él se sentó y en una tarde los escribió, o en un año o 2 años. Pero ahí está lo que Javier pensaba, quería, lo que él planteó y realizó en esta obra hermosa con los niños de la calle. Bueno, y en esta obra, como usted lo dice, en esta obra hermosa, la presencia ya de Javier de Nicoló, ¿se siente su ausencia? ¿Se siente su vacío o no? En IDIPRON sí. En IDIPRON yo llego después de, ¿cuántos años? Bueno, varios años de que él no está. Y uno siente que le es la ausencia porque apenas aparece, uno no hace sino compararlo,
no sino la relación, o sea, ahí hay un vacío, ¿cierto? Y eso usted lo va a llenar, y usted, porque el vacío que deja una persona como él es muy complicado de llenarlo, ¿no? Muy, muy difícil, pero si encima de eso uno no se esfuerza por hacer algo de eso, pues es peor, o sea, el vacío es mucho más amplio. Sin duda, el que yo haga parte de ese mismo modelo educativo, esa misma línea carismática de la iglesia, que es la línea salesiana, ayuda mucho a que la gente identifique en lo que uno hace al padre Javier, ¿no? Pero yo creo que ni es mérito de Javier ni es mérito de Wilfredo, es mérito de don Bosco, que fue el papá de nosotros y que nos dio una marquita que, bueno, se nota. Javier la tradujo muy bien y creo que quienes conocimos a Javier vimos a don Bosco, en Colombia, ¿no? Vimos uno que tomó un carisma de la iglesia y nos lo puso aquí vivo. Gracias, padre Wilfredo Grajales, por su trabajo y por continuar con este gran legado del padre Javier de Nicolás. Muchas gracias.